Para el inicio del siglo XIX, las colonias inglesas en el actual territorio americano habían logrado su independencia de los ingleses con apoyo de Francia y España, y comenzaban con su consolidación como Estado. Con la paz de 1783 reconocida por Gran Bretaña, le cedió esta misma los territorios del noroeste y del Mississippi, y se inicia el plan expansionista de la nueva nación. Principalmente compró a Luisiana, al oeste del Mississippi, a la nación de Francia en 1803, y a España le compró el estado de la Florida en 1819. Seguido a esto, el estado de Texas se separó de México y se incorporó a Estados Unidos en 1845, lo que desembocó en una guerra con México. Durante el periodo de 1861 a 1865 se desarrolló una guerra civil en el territorio, la cual fue reconocida como la Guerra de Secesión, en la cual los 7 estados esclavistas del sur se separaron de la Unión junto a otros 4 estados que se les unieron después, e iniciaron una guerra para desalojar a los federales, y se formaron los Estados Confederados de América con capital en Richmond. Pero se impuso el poder demográfico e industrial del norte y su voluntad de preservar la Unión. Es así como ganaron esta guerra civil. Ya en 1867 anexan el estado de Alaska comprándoselo a Rusia, y en 1898 se anexan las islas de Hawái, aunque este proceso lo iniciaron desde 1887. 3 aspectos muy importantes influyeron durante esa época para los hechos acontecidos en América Latina. Influenciados por la independencia de las 13 colonias estadounidenses, la Revolución Francesa y el esparcimiento de sus ideas por el mundo, y la Revolución Haitiana de los esclavos ocurrida en 1804. Grandes artífices del proceso de los movimientos revolucionarios en Latinoamérica fueron criollos inconformes con las políticas para gobernar del virreinato, y liberales seguidos por campesinos pobres y mestizos e indios, excepto en México. Fueron sacerdotes los que iniciaron este proceso y donde los criollos no apoyaron el movimiento. El 16 de septiembre de 1810 se da el Grito de Dolores, recordado por el padre Miguel Hidalgo, quien años más tarde sería fusilado por la corona. Tomando las voces del movimiento revolucionario, el padre José María Morelos, en el año de 1813, que también fracasa, delata a sus compañeros y años más tarde es fusilado. Durante estos años, España se encuentra en decadencia y Francia, comandada por Napoleón Bonaparte, invade al país ibérico. Debido a esto, la fuerza militar española en América se ve diezmada. En 1835, la rebelión de los colonos de Texas derrota al general Santa Anna, actual presidente mexicano. Posteriormente, en 1845, este estado se incorpora a la Unión en Estados Unidos, hecho que provocó la guerra de 1845 al 46, donde México perdió a Nuevo México, Arizona y California. En 1862, la negativa del gobierno liberal y anticlerical de Benito Juárez, vencedor de una guerra civil anterior, a pagar la deuda externa provocó la invasión de Francia, España e Inglaterra. En 1866 proclaman emperador a Maximiliano de Austria, y al abandonar el país las tropas de Francia, las fuerzas de Maximiliano no fueron suficientes para repeler a los republicanos de Juárez, quienes tomaron de nuevo el poder. Durante este periodo, México perdió la mitad de su territorio. Ya en 1876, durante la dictadura de Porfirio Díaz, reconoceremos este periodo como el Porfiriato. Gozó de un gran crecimiento económico y estabilidad política,
pero estos logros tuvieron altos costos que pagaron los estratos menos favorecidos, hechos que llevaron a la Revolución Mexicana del siglo próximo. El siglo XIX en América Central y Caribe se ve representado por la independencia de los esclavos en Haití en el año de 1804. En 1822 ocupó la parte oriental de la isla La Hispaniola, por lo que la independencia de República Dominicana, proclamada en 1803, no fue efectiva hasta 1844. En 1823 hubo un estado naciente conocido como Provincias Unidas de Centroamérica, que duró desde 1823 hasta su disolución en 1839, conformado por las actuales naciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Con la Guerra Hispanoamericana, Cuba proclama su independencia en 1898, pero no es reconocida hasta el siguiente siglo. Puerto Rico mantuvo su vinculación con Estados Unidos y algunas islas del Caribe se independizaron durante la Guerra Hispanoamericana, aunque algunas siguieron siendo colonias, como es el caso de Curazao. En América del Sur, para los años de 1806 y 1807, hay un intento de invadir el virreinato del Río de la Plata por parte de las tropas inglesas, pero estas son rechazadas de Buenos Aires y de Montevideo. Entre los años de 1808 y 1814 se genera una decadencia en España. La imposición del gobierno de José Bonaparte y una guerra de emancipación española crean una junta central con sede en Sevilla, y en América se cuestiona la legitimidad de esa junta. Ante el doble poder se cuestionan a quién deben obedecer y la corona queda totalmente desprestigiada. En 1810, la Junta Central de Sevilla se disuelve con la misión de generar una constitución. Finalmente cae Sevilla y para América es el fin de la monarquía borbónica. En 1810 se crea el Cabildo de Caracas. Se crea la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Esta junta envió representantes diplomáticos a Estados Unidos e Inglaterra para solicitar apoyo. En esa delegación figuraban personajes tales como Simón Bolívar, Andrés Bello y Francisco de Miranda. Reuniéndose en la mansión en Inglaterra de Francisco Miranda, donde se conspiró en contra de la corona. El 5 de julio de 1811, Miranda lidera un Congreso General reunido en Caracas que proclama la independencia de las Provincias Unidas de Venezuela, imponiéndose a los fieles a Fernando VII, y proclama una constitución federal basada en la de los Estados Unidos. Aunque meses después, el ejército realista vence a los rebeldes. El líder revolucionario Francisco Miranda fue entregado por Bolívar a las autoridades españolas, quienes más tarde lo enviaron a encarcelar a Cádiz. Bolívar consigue escapar. Para el año de 1814 se acaba la Guerra de Independencia Española de Francia y vuelve Fernando VII al poder e instaura una política de represión total de los núcleos rebeldes en América. Envía 10.000 hombres al mando del general Pablo Morillo, conocido como el Pacificador, y restablece la autoridad de la corona en el virreinato. Bolívar, al ser derrotado, huye a Jamaica. En 1816, grupos revolucionarios bajo el mando del general Manuel Piar, el movimiento resurge y se reinicia la guerra civil en Venezuela. En el mismo año, en 1816, una asamblea reunida en San Miguel de Tucumán, actual Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata declaran su independencia. Esto es recordado como el Congreso de Tucumán. En 1817 es nombrado por el gobierno argentino
generalísimo del ejército de los Andes, a San Martín, quien se dispone a liberar a Chile y Perú e inicia el paso de la cordillera de los Andes. El Cabildo de Santiago le ofrece el cargo de dirigir el país al general San Martín, pero este no lo acepta y favorece a Bernardo de O'Higgins para que fuera nombrado director supremo de la joven nación. En 1817, volviendo a Venezuela, las tropas bajo el mando del general Piar se habían apropiado de la zona de la Guyana venezolana al sur del Orinoco. Bolívar, celoso de esto y como señal de autoridad, consiguió que lo fusilaran y así demostrar a los distintos caudillos regionales que su autoridad como jefe máximo de la revolución no era negociable. En febrero de 1819, en el Congreso de Angostura, ciudad controlada por los patriotas venezolanos, surgió el proyecto de la Gran Colombia, que sería conformada por las actuales Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. En 1819, Bolívar y Santander cruzan con sus tropas el páramo de Pisba y tras la batalla del Pantano de Vargas y la definitiva patriota del Puente de Boyacá, consiguen adueñarse de Santa Fe de Bogotá, la capital del virreinato neogranadino. En 1820, Murillo y Bolívar se verían las caras nuevamente, pero esta vez para firmar el armisticio en Trujillo. Tratado que Bolívar rompe meses después al atacar la ciudad de Carabobo. El 24 de septiembre de 1820 se reúnen el general San Martín junto al virrey del Perú en algo que sería conocido como la Conferencia de Miraflores, hecho que fracasó. El 26 de julio de 1822, la reunión de San Martín y Bolívar, donde Bolívar se compromete a enviar 3 batallones y devolver la división de Santa Cruz. El 9 de diciembre de 1824, con la batalla de Ayacucho, donde fue el último gran enfrentamiento dentro de las campañas terrestres de las guerras de independencia hispanoamericana, que significó el final definitivo del dominio administrativo virreinal hispánico en América del Sur. Esta batalla fue comandada por el general Antonio José de Sucre. Seguido a esto, en el año de 1819 se confirmó un gran estado independiente suramericano denominado la Gran Colombia, que abarcó los territorios actuales de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador, pero se disolvió en 1830. Diferentes intereses influyeron en la división de los países nacientes. La inclusión de pensamientos liberales y conservadores. Los liberales apoyaban la libertad de culto, la separación de la Iglesia y el Estado, la descentralización administrativa, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, abolición de la esclavitud, sufragio universal y secreto. Los conservadores, por otra parte, pedían el voto restringido, defendían la religión católica como religión oficial, el fortalecimiento de la autoridad opresora, fortalecimiento de las instituciones del Estado y la unidad entre la Iglesia y el Estado para preservar las costumbres del pasado. Hechos que llevaron a innumerables guerras civiles entre liberales y conservadores, centralistas y federalistas, civilistas y militares, clericales y anticlericales, y grupos seguidores de caudillos. Además de guerras internacionales, por problemas limítrofes, cobros de deudas, reacción a Confederación de Naciones, posesiones o evitando intromisiones extranjeras, tales como la Guerra del Brasil, que fue del año de 1825 al año de 1828. Fue un conflicto por la posesión de la provincia cisplatina, la cual cubría la totalidad de lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, en ese momento bajo el control del Imperio de Brasil, pero anteriormente había sido una de las provincias unidas del Río de la Plata, luego Argentina.
El resultado es que Brasil pierde la provincia cisplatina, pero no vuelve a formar parte de las Provincias Unidas, sino que pasa a ser un nuevo estado independiente, Uruguay. La guerra entre la Gran Colombia y Perú. Fue un conflicto armado que enfrentó a la Gran Colombia contra la República de Perú desde 1828 a 1829 por la soberanía sobre las regiones de Maynas en la Amazonía, Jaén en los Andes, Tumbes y Guayaquil en la costa del Océano Pacífico. Esta guerra dio origen al conflicto limítrofe entre Perú y el Ecuador y a la Guerra Colombo-Peruana de 1932 y 33. Guerra entre el Ecuador y la Nueva Granada. Ocurrido en 1832. Fue una conflagración que enfrentó a la República de la Nueva Granada contra la República del Ecuador por la soberanía de las provincias limítrofes de Pasto, Popayán y Buenaventura. La guerra entre las confederaciones argentina y peruano-boliviana. De 1837 a 1839. Esta guerra se inició el 19 de mayo de 1837, cuando el entonces encargado del manejo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina y gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Rosas, declaró la guerra a la Confederación Perú-Boliviana por la cuestión de Tarija, por el apoyo de Andrés de Santa Cruz y al Partido Unitario, y por la sospecha de que la Confederación Perú-Boliviana intentaría anexar a las provincias del noreste argentino. Cabe destacar que este conflicto se dio en el marco y con simultaneidad al conflicto que la Confederación de Perú y Bolivia tuvieron con Chile, por lo que se trata realmente de una única guerra. Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. De 1836 a 1839. Fue un enfrentamiento bélico entre la Confederación Perú-Boliviana, dirigida por el dictador supremo Andrés de Santa Cruz, que pretendía unir a Perú y Bolivia en una sola nación, y por otra parte la coalición del Ejército de Chile y el Ejército Restaurador del Perú, quienes se opusieron a las ideas de Santa Cruz y finalmente salieron vencedores. La Guerra del Paraná. De 1845 a 1850. Es el nombre con el que se conoce al conflicto bélico entre los gobiernos de Francia e Inglaterra, con apoyo del Partido Unitario Argentino y el Partido Colorado de Uruguay, contra el Partido Nacional o Bando Blanco de Uruguay, y los federales argentinos en el marco de la Guerra Grande de Uruguay y la Guerra Civil Argentina, que tuvo como resultado la victoria de la Confederación Argentina. El conflicto se inició con el bloqueo anglo-francés del Río de la Plata, que tenía como motivo perjudicar al bando federal y presionar para que las dos potencias europeas pudieran adjudicarse derechos marítimos y sobre todo fluviales en territorio argentino. Guerra Hispano-Sudamericana. De 1865 a 1866. La Guerra Hispano-Sudamericana, llamada en Chile y Perú Guerra contra España y en España Guerra del Pacífico, fue un conflicto bélico que se desarrolló en las costas chilenas y peruanas, en el que se enfrentaron España por una parte contra Perú y Chile, principalmente, y Bolivia y Ecuador en menor grado. El conflicto diplomático dio comienzo entre Perú y España por el incidente de Talambó y la ocupación de las islas de Chincha por la Armada Española el 14 de abril de 1864, y el conflicto finalizó con el reconocimiento oficial de la independencia del Perú por parte del país europeo. Guerra de la Triple Alianza. De 1864 a 1870. Fue la guerra en la cual la Triple Alianza, una coalición formada por Brasil, Uruguay y Argentina, apoyados diplomáticamente por el Imperio Británico y financieramente por capitales de este país, que entre muchos otros intereses, encontraba territorialmente el interés de acceder a derechos fluviales sobre territorio paraguayo, al igual que sus vecinos, que también, además de muchos intereses políticos, sobre todo internos, tenían la intención de anexar territorios fronterizos del Paraguay. El conflicto política y sociológicamente muy complejo comenzó a fines de 1864 con las acciones bélicas entre Brasil y Paraguay. Con esto, recién a partir de 1865 puede hablarse de Guerra de Triple Alianza. Como resultado, Paraguay perdió gran parte de su territorio, casi unos 160.000 kilómetros cuadrados. Guerra del Pacífico, de 1879 a 1884.
Fue un conflicto armado que enfrentó a la República de Chile contra las repúblicas del Perú y de Bolivia. El resultado fue la anexión a Chile del departamento de Antofagasta, perteneciente a Bolivia, y del departamento de Tarapacá y la provincia de Arica del Perú. Guerra del Acre, de 1899 a 1903. Fue un conflicto entre Bolivia y Brasil que afectó también al Perú por el dominio del territorio del Acre, rico en árboles de caucho y yacimientos auríferos. Concluyó con la victoria de Brasil y la consecuente anexión de territorios que habían pertenecido a Bolivia y a Perú.